El carguero abandonado flotaba silenciosamente a través del vacío cósmico. Sus sistemas están inactivos excepto uno. Advertencia. Fallo eléctrico catastrófico inminente. Protocolos de emergencia activados. Arwin Kyle se despertó sobresaltado cuando el gélido fluido criostático salió de su cápsula. Sus pulmones ardían con la primera bocanada de aire reciclado que había tomado en más de un siglo. La cámara de hibernación estaba completamente oscura, salvo por una única luz roja de emergencia parpadeante que proyectaba largas sombras danzantes en las paredes. Entre dientes, murmuró, informes sobre el estado de la computadora. Sin respuesta, sus músculos protestaron mientras salía de la cápsula, su traje de ingeniero todavía húmedo y adherido incómodamente a su desgarbado cuerpo. El equipo de emergencia debajo de su cápsula contenía una luz portátil que encendió, iluminando la cámara. Había otras 23 cápsulas alineadas en las paredes, todas vacías. «Hola», gritó Arwin, su voz resonó en la cámara. «Capitán Donnelly, jefe Ramírez». Nada más que el suave siseo de los sistemas de soporte vital que fallaban le respondió. La terminal de sistemas primarios de la nave parpadeó débilmente cuando presionó su palma contra ella. La energía de emergencia solo se iluminó en la pantalla. Quedan 82 minutos. Arwin sintió que su ritmo cardíaco se aceleraba. Quedan 82 minutos de soporte vital después de cuánto tiempo estuvo dormido. Hizo clic en el cronómetro del barco. Hora actual del barco, 8:43. Fecha, 27 de junio de 2295. Parpadeó, seguro de que había leído mal. La frontera Helios había partido de la Tierra en 2178. Eso no puede ser correcto, susurró, haciendo cálculos mentales. 117 años, la terminal volvió a sonar. Quedan 80 minutos de energía de emergencia. El pánico amenazó con abrumarlo, pero años de simulacros de emergencia hicieron efecto. La primera prioridad: restablecer la energía. En segundo lugar, averigüe dónde fue cada uno. En tercer lugar, determinar la ubicación del barco. El kit de herramientas de emergencia contenía un generador mecánico de manivela. No alimentaría toda la nave, pero podría darle acceso a la computadora central el tiempo suficiente para evaluar la situación. Lo conectó al puerto auxiliar y comenzó a girar, con los músculos gritando en protesta después de un siglo de desuso. Después de 5 minutos insoportables, la terminal cobró vida correctamente y se concedió el acceso al mainframe. Advertencia: los sistemas completos permanecen fuera de línea. Computadora: ¿qué pasó con la tripulación? Buscando registros. Alerta: se detectó corrupción de memoria. Recuperando datos disponibles. El día 731 del viaje, se iniciaron los protocolos de evacuación de emergencia. 23 tripulantes accedieron a embarcaciones de escape. No se detectó más actividad de la tripulación durante 37.914 días. Nuestro viento soplaba con fuerza. ¿Alguno de los barcos de escape llegó a su destino? Desconocido. Los sistemas de comunicación han estado fuera de línea durante 114 años, 3 meses y 6 días. Un nudo frío se formó en el estómago de Arwin. ¿Por qué no me evacuaron con los demás? Mal funcionamiento del Cryopod 24. No se puede iniciar el protocolo de activación de emergencia. El miembro de la tripulación designado, Arwin Kyle, fue clasificado como no responsivo. Los protocolos de emergencia priorizaron la respuesta de la tripulación. Pensaron que estaba muerto. Lo dejaron atrás porque pensaron que estaba muerto. Computadora: ¿dónde estamos? Ubicación actual: órbita planetaria, sistema Kepler 438. Las coordenadas coinciden con el objetivo de la colonia designada. Al menos llegarían a su destino. ¿Cuál es nuestra situación actual? Buque que opera únicamente con energía de emergencia. Reactor principal fuera de línea. Integridad del casco al 68%. El soporte vital está fallando.
Fallo crítico inminente de sistemas. Arwin se pasó los dedos por su barba descuidada. Necesitamos restaurar el suministro eléctrico. ¿Puede reiniciarse el reactor principal? Negativo. El reactor principal fue desactivado manualmente. Los protocolos de seguridad impiden la reactivación remota. Eso no tenía sentido. ¿Por qué la tripulación apagaría el reactor antes de evacuar? Computadora, accede al registro final del capitán. La pantalla parpadeó y apareció el rostro del capitán Denelli. La grabación estaba dañada con fragmentos de estática y audio faltante. Decisión de abandonar el Helios. Inestabilidad del reactor estático. Más estático. Lecturas extrañas del planeta. Estático de nuevo. Dios nos ayude si la grabación se corta por completo. No es exactamente esclarecedor. Arwin comprobó la energía de emergencia. Quedan 63 minutos. Computadora, ¿puedes escanear el planeta que está debajo de nosotros? Negativo. Sensores fuera de línea. ¿Y qué pasa con lo visual? ¿Puedo ver el planeta? Cámara externa 7 operativa. Visualización de vista. La pantalla mostraba un mundo rojo anaranjado y polvoriento, no el exuberante paraíso habitable prometido en las instrucciones de su misión. La mente de Arwin corría. El barco se estaba muriendo. Tenía dos opciones. Intenta reiniciar el reactor y recuperar las funciones de la nave o dirígete a una cápsula de escape y arriésgate en la superficie. Pero algo en el mensaje fragmentado del capitán le molestaba. La inestabilidad del reactor. Las lecturas extrañas. Había más en esta historia. Computadora, necesito acceder a la bahía de ingeniería. Advertencia, estabilizadores de barco funcionando a capacidad mínima. Posibles fluctuaciones artificiales de la gravedad. Como si fuera una señal, Arwin sintió que su peso disminuía. Se apartó suavemente de la terminal y flotó hacia la puerta de la cámara, usando asideros en la pared para guiarse. Los pasillos más allá estaban oscuros, iluminados únicamente por su linterna portátil y algunas balizas de emergencia ocasionales. Las puertas del compartimento de ingeniería estaban selladas y cerradas. Protocolo de emergencia ante cortes de energía. La anulación manual requirió una fuerza significativa, especialmente en el estado debilitado de su cuerpo después del criosueño. Arwin se apoyó contra la pared opuesta y empujó la palanca con todas sus fuerzas. Lentamente y agonizantemente, cedió. La enorme bahía de ingeniería estaba inquietantemente silenciosa. Normalmente, estaría zumbando con el sonido del reactor y docenas de sistemas de apoyo. Ahora era una catedral de maquinaria muerta. El reactor principal, un sistema basado en fusión que debería haber alimentado la nave durante siglos, permanecía en silencio en el centro. Arwin flotó hacia él, examinando el panel de control. «Eso es extraño», murmuró. El reactor no había fallado ni sufrido daños. Lo habían apagado deliberadamente mediante una secuencia de apagado completo que tardaría horas en revertirse. Esto no fue una parada de emergencia. Fue un desmantelamiento planificado. ¿Pero por qué? ¿Por qué apagarían el corazón de la nave si estuvieran evacuando debido a una emergencia? A menos que no estuvieran evacuando debido a una emergencia en el barco. Estaban evacuando por algo más. Arwin se dirigió hacia la terminal de la computadora de ingeniería y conectó nuevamente su generador de manivela. Después de otra dolorosa sesión de arranque, accedió a los registros del sistema. Muéstrame todas las notificaciones y advertencias en las últimas 48 horas antes del apagado del reactor. La pantalla se llenó con cientos de entradas. La mayoría eran rutinarios, pero varios destacaron. Se detectó una firma energética desconocida en la superficie planetaria. Patrón de radiación inusual que interfiere con las comunicaciones. Lecturas anómalas de sensores biológicos dirigidos a la superficie del planeta. Y lo más preocupante de todo, advertencia, una señal desconocida que intenta interactuar con los sistemas de inteligencia artificial del barco. Detectada brecha de seguridad en los sistemas de navegación.
Autorización del capitán. Iniciar protocolo 0. Protocolo 0. El failafe definitivo, diseñado únicamente para las circunstancias más extremas. Apagado completo de todos los sistemas automatizados para evitar una adquisición hostil. Creyeron que algo estaba intentando hackear la nave, susurró Arwin para sí mismo. Algo del planeta. Revisó la energía de emergencia. Quedan 47 minutos. Tuvo que tomar una decisión. Si reiniciaba el reactor, se arriesgaba a lo que hubiera provocado que el capitán iniciara el protocolo 0. Si no lo hiciera, estaría muerto en menos de una hora cuando el soporte vital fallara por completo. Computadora, si reinicio el reactor, ¿puedes mantener protocolos de cuarentena para todos los sistemas de comunicación y navegación? Afirmativo. Pero tales protocolos solo pueden mantenerse durante 72 horas sin autorización del mando. 3 días, mejor que 47 minutos. Luego lo reinicio. La secuencia de reinicio del reactor fue compleja por diseño. Se requirió la manipulación física de múltiples sistemas distribuidos por todo el área de ingeniería precisamente para evitar reinicios remotos o automatizados. A medida que los sistemas de soporte vital de la nave se deterioraban a su alrededor, Arwin trabajó metódicamente en la secuencia. Restablecer el campo de contención magnética, purgar las líneas de combustible, recalibrar el sistema de inyección, preparar la secuencia de encendido. Cuando llegó al último escalón, su luz portátil comenzaba a atenuarse y las luces de emergencia habían adquirido un aspecto enfermizo y apagado. El aire se sentía enrarecido. La energía de emergencia se agotó en 6 minutos, advirtió la computadora. Arwin se posicionó en el panel de control principal. Una vez ingresada la secuencia final, el reactor comenzaría su proceso de arranque. Tardaría aproximadamente 20 minutos en alcanzar la capacidad operativa mínima, 14 minutos más de lo que le quedaba de aire, a menos que pudiera llegar a los suministros de oxígeno de emergencia en la bahía médica, que estaba 3 pisos más arriba. Computadora, una vez que inicie el arranque del reactor, los sistemas de ascensores se pondrán en funcionamiento antes de que se restablezca la energía total. Negativo. Los sistemas de ascensores requieren un umbral de potencia mínimo. Tiempo estimado hasta el umbral 18 minutos. Así que tendría que subir las escaleras de emergencia en su estado debilitado mientras se asfixiaba lentamente. Perfecto, murmuró Arwin, canalizando el humor negro que lo había hecho popular entre el equipo de ingenieros. Computadora, empieza a grabar. Si no lo logro, que conste que Arwin Key le hizo algo increíblemente estúpido, pero necesario. Marcó la secuencia final. El núcleo del reactor comenzó a brillar débilmente cuando se inició la secuencia de arranque. Puesta en marcha del reactor en curso. Tiempo hasta operación mínima. 20 minutos 30 segundos. Arwin no se quedó esperando. Se dirigió hacia el tubo de acceso de emergencia que contenía escaleras que conectaban todas las cubiertas. Sus músculos ya le dolían por el mínimo esfuerzo de la última hora. Subir 3 cubiertas sería una tortura. La energía de emergencia se agotó en 4 minutos. La computadora anunció cuando llegó al tubo de acceso. La escalera parecía extenderse hacia arriba sin fin. Arwin comenzó a subir. Sus movimientos se volvían cada vez más torpes a medida que se instalaba la fatiga. Un peldaño, otro. La energía de emergencia se agotó en 2 minutos. Estaba solo a mitad de camino hacia la segunda cubierta. Sus pulmones ardían y había manchas bailando en su visión. La gravedad, ya mínima, de la nave empezó a fluctuar a medida que los niveles de energía caían a niveles críticos. La energía de emergencia se agotó en 60 segundos. Arwin se aferró a la escalera, jadeando. No lo lograría después de sobrevivir 117 años en una cápsula criogénica que funcionaba mal. Iba a morir en un tubo de acceso pocos minutos antes de que se restableciera la electricidad. Lo absurdo del asunto le hizo reír, lo cual solo desperdició más oxígeno precioso. La energía de emergencia se agotó en 30 segundos.
Mientras la oscuridad se apoderaba de los límites de su visión, Arwin tuvo una revelación. La gravedad fluctuante no era solo un problema. Fue una oportunidad. Durante la siguiente caída en gravedad artificial, podría ser capaz de impulsarse con suficiente fuerza para impulsarse hacia arriba del tubo. La energía de emergencia se agotó en 15 segundos. Él lo sintió venir. El cambio sutil que se produjo cuando el revestimiento gravitacional perdió potencia. En el momento en que se sintió ingrávido, Arwin se impulsó desde la escalera con todas sus fuerzas. Salió disparado hacia arriba a través del tubo como el corcho de una botella de champán. La energía de emergencia se agotó, cambiando únicamente a soporte vital manual. Las luces se apagaron por completo cuando Arwin chocó con la escotilla de acceso a la cubierta médica. Con dedos torpes, giró el mecanismo de liberación manual. La escotilla se abrió y él cayó en la oscuridad más absoluta. Trabajando únicamente por el tacto y la memoria, Arwin se arrastró en la dirección que esperaba que contuviera los suministros médicos de emergencia. Su mano golpeó algo que parecía un armario. Lo abrió y sintió dentro. Sus dedos se cerraron alrededor de lo que parecía una máscara de oxígeno. Lo presionó contra su cara y giró la válvula. No pasó nada. Se retorció de nuevo, esta vez más desesperadamente. El suave silbido del oxígeno era el sonido más dulce que jamás había escuchado. Mientras el gas que le había salvado la vida llenaba sus pulmones, Arwin se dejó caer al suelo. No tenía idea de cuánto tiempo permaneció allí, respirando profundamente antes de que un leve zumbido penetrara su conciencia. El reactor estaba entrando en funcionamiento. Una mínima iluminación de emergencia parpadeaba, bañando el área médica con un suave resplandor azul. El reactor está al 5% de su capacidad, anunció el ordenador. Restablecer funciones esenciales de soporte vital. Arwin rió débilmente. Computadora, recuérdame presentar una queja sobre los procedimientos de emergencia en este barco. Son terribles. Anotado. Queja registrada. ¿Fue su imaginación? ¿O la computadora sonó un poco divertida? A medida que el suministro eléctrico se restablecía lentamente, Arwin hizo un balance de su situación. Él estaba vivo. La nave pronto tendría funciones básicas, pero él estaba solo, orbitando un planeta aparentemente hostil sin idea de qué había sucedido con el resto de la tripulación o qué peligros acechaban debajo. Las siguientes horas se dedicaron a moverse metódicamente a través de los sistemas de la nave, poniéndolos en funcionamiento uno por uno y priorizando el soporte vital y los sensores. A medida que aumentó la producción del reactor, se dispuso de más capacidades. Computadora, escanea la superficie del planeta. Busque cualquier señal de los barcos que escapan. Exploración. Los resultados preliminares muestran múltiples estructuras artificiales concentradas en una región del hemisferio norte. Composición del metal consistente con los materiales de la vasija terrestre. Así que habían aterrizado, pero eso había sido hace 117 años. La probabilidad de encontrar supervivientes después de tanto tiempo era prácticamente nula. ¿Alguna señal de vida? ¿Vida humana? Exploración. Detección de múltiples firmas de calor consistentes con formas de vida de mamíferos. No se puede confirmar el origen humano sin un rango de escaneo más cercano. Era más esperanza de la que Arwin se había atrevido a esperar. Si algunos de los tripulantes hubieran sobrevivido, tal vez hubieran establecido la colonia después de todo. Quizás sus descendientes todavía estaban allí abajo. ¿Qué pasa con las señales anómalas que se detectaron antes de la evacuación? ¿Están todavía presentes? Negativo. No se detectaron firmas de energía inusuales ni intentos de comunicación. Eso fue prometedor. Quizás lo que había asustado al capitán ya había desaparecido hacía tiempo. Con los sensores de la nave ahora funcionales, Owen centró su atención en las cámaras externas. Quería ver exactamente dónde estaba y en qué condiciones se encontraba el Helios. La nave aparentemente había establecido una órbita estable, pero no era agradable.
Varios de los enormes paneles colectores de energía solar resultaron dañados o destruidos por completo. El casco mostraba cicatrices importantes causadas por lo que parecían impactos de asteroides. El Helios había sido diseñado para un viaje de 5 años, no para un maratón de 7 años. Mientras Arwin iba pasando las cámaras externas, obtuvo su primera mirada real del planeta que se encontraba debajo. Kepler 438b había sido seleccionado como la primera colonia extrasolar de la humanidad, específicamente por sus cualidades terrosas. La superficie debería haber sido azul con los océanos, blanca con las nubes, verde y marrón con las masas de tierra. En cambio, lo que vio fue predominantemente naranja y rojo, un mundo polvoriento y aparentemente estéril. Computadora, esto no coincide con la información de la misión Kepler 438b. ¿Estás seguro de que estamos en el sistema correcto? Confirmado. El posicionamiento estelar coincide con el sistema Kepler 438. El planeta coincide con la masa y las características orbitales de Kepler 438b. Entonces, ¿por qué parece el primo enojado de Marte? Datos insuficientes. El análisis detallado de la superficie requiere un posicionamiento orbital más bajo. Arwin se frotó los ojos. Necesitaba tomar algunas decisiones. El barco estaba operativo pero sufrió daños. El planeta no parecía hospitalario, pero mostraba signos de la presencia de la tripulación anterior, y todavía no tenía idea de que los había llevado a evacuar con tanta prisa. Computadora, ¿el transbordador principal aún está acoplado? Afirmativo. La bahía del transbordador 1 contiene el transbordador Helios A. Los diagnósticos preliminares indican su estado operativo. Eso lo resolvió. Necesitaba ver por sí mismo lo que había allí abajo. Pero primero, necesitaba ocuparse de sus propias necesidades básicas. A pesar del breve periodo de conciencia, el cuerpo de Arwin todavía se estaba recuperando del criosueño prolongado. Estaba deshidratado, desnutrido y necesitaba desesperadamente instalaciones de higiene. Después de una ducha sónica que parecía el cielo, a pesar de la temperatura tibia, Arwin se dirigió al comedor. Los sintetizadores de alimentos funcionaban a una capacidad mínima, capaces de producir únicamente las pastas nutritivas más básicas. Tenían sabor a cartón mezclado con químicos vagamente frutales, pero lo mantendrían con vida. Mientras comía, ordenó a la computadora que preparara el transbordador para el lanzamiento. Si había supervivientes, o descendientes de supervivientes en la superficie, quería establecer contacto lo antes posible. Computadora, mientras termino de comer, ¿puedes acceder a los registros personales de la tripulación del periodo justo antes de la evacuación? Quizás haya pistas sobre lo que pasó. Búsqueda. Varios registros disponibles. Entrada más reciente de la doctora Elisa Gu, oficial científica. Juegalo. El rostro del Dr. Gu apareció en la pantalla más cercana. Parecía agotada, con ojeras bajo los ojos y una expresión de profunda preocupación. Bitácora científica. Día 730. La señal continúa aumentando en fuerza. El capitán sostiene que debemos evacuar, pero no estoy convencido de que correr sea la respuesta. Lo que sea que esté ahí abajo es inteligente. Ha estado respondiendo a nuestros intentos de comunicación de formas cada vez más sofisticadas. Creo que el primer contacto es inminente. La grabación se detuvo cuando Gu miró por encima del hombro y luego continuó más silenciosamente. El capitán ha iniciado el protocolo 0. Los sistemas del barco se apagarán para evitar cualquier posible intrusión electrónica. Estamos llevando las naves de escape a la superficie, pero lo he convencido de dejar el Helios en órbita en lugar de hundirlo. Si mi teoría es correcta, lo necesitaremos. Gu se inclinó más cerca de la cámara. Su voz era apenas un susurro. Si alguien encuentra este registro, no evacuaremos porque tenemos miedo. Bajaremos a recibirlos. La grabación terminó, dejando a Arwin mirando la pantalla en blanco. Computadoras,
¿Hubo algún indicio de vida extraterrestre inteligente detectada en Kepler 438b antes de que dejáramos la Tierra? Negativo. El planeta fue clasificado como potencialmente habitable, pero no mostró signos de civilización tecnológica. Esto lo cambió todo. La tripulación no había huido aterrorizada. Habían bajado para hacer el primer contacto. Y ahora, más de un siglo después, la superficie del planeta mostraba estructuras creadas por el hombre, pero ninguna señal inusual. ¿El primer contacto había ido bien? ¿Todo había salido catastróficamente mal o el Dr. Wu se había equivocado sobre la naturaleza de las señales? Arwin necesitaba respuestas y solo había un lugar donde encontrarlas. La computadora agiliza la preparación del transporte. Me dirijo a la superficie. El descenso del transbordador a través de la atmósfera de Kepler 438b fue más accidentado de lo que Arwin había previsto. Winsar lanzó la pequeña nave como si fuera un juguete y la visibilidad estaba severamente limitada por las nubes de polvo que se arremolinaban. Los antiguos sistemas del transbordador protestaron por el tratamiento. Las luces de advertencia parpadearon en la consola más rápido de lo que él podía reconocerlas. Computadora, ¿puedes identificar una zona de aterrizaje segura cerca de las estructuras humanas? Analizando el terreno. Advertencia. Condiciones atmosféricas que impiden el mapeo detallado de la superficie. Recomendación. Abortar el descenso hasta que mejoren las condiciones. No es una opción. Dame tu mejor suposición. Cálculo de terreno relativamente plano detectado aproximadamente a 3 kilómetros de la mayor concentración de estructuras, designándolo como zona de aterrizaje alfa. El transbordador atravesó la capa inferior de nubes y Arwin obtuvo su primera visión clara de la superficie. El paisaje de abajo era un vasto desierto con dunas onduladas que se extendían hasta el horizonte. La arena de color naranja rojizo captó la luz de la estrella del sistema, dándole a todo un brillo de otro mundo. Y allí, elevándose desde el desierto como un espejismo, había estructuras. No eran los elegantes edificios modulares de la colonia que esperaba, sino algo mucho más heterogéneo y orgánico, como si las naves de escape hubieran sido canibalizadas y reutilizadas como viviendas e instalaciones. Lo más sorprendente de todo fue una enorme antena parabólica, claramente construida a partir de piezas de un barco y que apuntaba hacia el cielo. Estaban tratando de comunicarse, murmuró Arwin. ¿Pero con quién? ¿Con la Tierra? ¿Con Helios o con algo más? El tren de aterrizaje del transbordador se desplegó con un preocupante crujido de metal. La nave se posó sobre el suelo alienígena, levantando una nube de polvo que oscureció momentáneamente las ventanas. Arwin revisó los sensores externos. Composición de la atmósfera. Nitrógeno 78%, oxígeno 21%, gases traza 1%, presión 9,7 psi, temperatura 37 grados centígrados, composición atmosférica segura para la respiración humana, pero se recomienda la filtración de polvo, notablemente similar a la de la Tierra, tal como lo habían prometido los informes de la misión. Al menos esa parte había sido precisa. Arwin se puso un traje ambiental liviano, más para filtrar el polvo que cualquier otra cosa, y se dirigió a la esclusa de aire. Su corazón latía con fuerza mientras la puerta exterior se abría. Dio su primer paso hacia un mundo alienígena. El suelo crujió bajo sus botas. La arena fina se mezclaba con lo que parecían ser pequeñas estructuras cristalinas que brillaban a la luz del sol. El aire, incluso filtrado a través de su máscara, tenía un olor desconocido, no desagradable, sino claramente ajeno. Arwin se quedó de pie un momento, asimilándolo todo. La pesada gravedad ligeramente mayor que la de la Tierra, las estructuras distantes, el silencio absoluto roto solo por el susurro del viento en las dunas. Fue el primer ser humano en pisar este suelo en posiblemente 117 años, si ningún miembro de la tripulación hubiera sobrevivido. Bueno, se dijo a sí mismo, siempre he querido hacer historia. Comenzó la caminata hacia las estructuras. Cada paso es una pequeña lucha contra la mayor gravedad y la arena movediza. A medida que se acercaba,
La verdadera naturaleza del asentamiento se hacía más clara. La tripulación de hecho había canibalizado sus naves de escape para crear un pequeño puesto de avanzada. Pero algo estaba mal. Las estructuras presentaban signos de abandono. Paneles faltantes, puertas abiertas a la intemperie, polvo acumulado en montones contra las paredes. Ningún movimiento, ningún signo de habitación reciente. Arwin se acercó a lo que parecía ser la entrada principal a la estructura más grande. La puerta estaba parcialmente abierta y había arena acumulada contra ella. Lo apartó con cierto esfuerzo y entró en el oscuro interior. Las luces de su traje se activaron automáticamente, revelando una escena congelada en el tiempo. Lo que una vez fue una especie de centro de comando ahora era una tumba de tecnología. Consolas cubiertas de polvo. Sillas colocadas como si sus ocupantes simplemente se hubieran alejado por un momento, con la intención de regresar. «Hola», gritó Arwin, su voz sonaba plana y muerta en la habitación abandonada. «¿Hay alguien aquí?» El silencio fue su única respuesta. Se adentró más en la estructura, documentando todo con la cámara de su traje. En lo que parecía ser una zona común, encontró la primera pista real de lo que había sucedido. Un libro de registro, de papel real, conservado en atmósfera seca. La entrada final fue fechada casi 90 años antes. Día 9.873. El último transporte sale mañana. Que este disco sirva de testimonio de lo que intentamos aquí. Vinimos buscando un nuevo hogar entre las estrellas. Encontramos algo mucho más grande y aterrador. A los que vengan después, no despertéis lo que duerme debajo. La puerta está cerrada. Que así siga siendo. Estaba firmado simplemente, Capitán Denelli. Arwin sintió un escalofrío a pesar del calor del día. Computadora, escanea para detectar cualquier anomalía del subsuelo. Los sensores limitados de su traje zumbaron, detectando una variación de densidad inusual aproximadamente a 1 kilómetro al sureste de su posición. Cavidad subterránea consistente con construcción artificial. La tripulación había encontrado algo debajo de la superficie. Algo que finalmente los llevó a abandonar su colonia. ¿Pero a dónde habían ido? El registro mencionaba un transporte. ¿La Tierra habría enviado de alguna manera una misión de rescate? ¿Habían encontrado un camino de regreso a casa? ¿O se habían ido a otro lado? Arwin continuó su exploración, moviéndose de edificio en edificio. En lo que había servido como laboratorio de ciencias, encontró más pistas, notas de investigación, lecturas de sensores, y finalmente, un contenedor sellado marcado como evidencia del evento de contacto primario. Dentro había un pequeño objeto cristalino diferente a todo lo que Arwin había visto antes. Aproximadamente del tamaño de la palma de su mano. Parecía cambiar de color cuando pasó de un azul profundo a un morado y a un rojo tan oscuro que era casi negro. Su superficie estaba grabada con patrones demasiado precisos para ser naturales. Formas geométricas que parecían plegarse sobre sí mismas de manera imposible. En el momento en que lo sacó de su contenedor, la computadora de su traje se volvió loca. Se detectó una firma energética desconocida. Advertencia: interferencia de comunicaciones. Y entonces, increíblemente, una voz le habló directamente a su mente. No eres como los demás. Arwin casi dejó caer el cristal por el SOC. ¿OMS? ¿Qué vas a? Nosotros somos los guardianes. Los que estaban aquí antes, los que se quedarán después. ¿Eres extraterrestre? La inteligencia que detectó la tripulación. Somos de este mundo. Ustedes son los extraterrestres aquí. La mente de Arwin corría. ¿Qué pasó con los humanos que vinieron antes de mí? La tripulación del Helios. Descubrieron nuestra presencia. Despertaron a uno de nosotros con sus máquinas. Les mostramos la verdad. ¿Qué verdad? Que no fueron los primeros en llegar más allá de su mundo. Que no estaban solos en la oscuridad. Las imágenes inundaron la mente de Arwin. Visiones imposibles de civilizaciones que surgen y caen en incontables mundos. Especies evolucionando,
desarrollando tecnología, alcanzando las estrellas. Y luego algo más, una presencia en el vacío entre mundos, antigua, observando, guiando. Su gente no estaba preparada, les mostramos los ciclos. Les mostramos lo que les espera a quienes se expanden demasiado rápido y consumen con demasiada avidez. Algunos entendieron, otros temieron. Ellos abandonaron este lugar. ¿Hacia dónde? Arwin logró preguntar a través del abrumador contacto mental. Algunos regresaron a vuestro mundo trayendo nuestra advertencia. Otros optaron por unirse a los que vinieron antes para aprender los antiguos caminos entre las estrellas. El cristal se calentó en la mano de nuestro viento. Los colores se arremolinan más rápido. Has reactivado la nave de arriba. Has abierto la puerta que nosotros cerrábamos. La señal se apaga una vez más. Arwin de repente comprendió con horrible claridad. El Helios no era solo un barco. Era un faro. Su activación anunciaba la presencia de la humanidad a lo que esperaba en la oscuridad entre las estrellas. ¿Qué señal? ¿Qué viene? El cristal pulsó una vez brillantemente, luego se oscureció y se enfrió en su mano. Ya están aquí. Arwin corrió de regreso a través de las dunas hacia su lanzadera, con el cristal firmemente apretado en su mano y su mente dando vueltas por el contacto. El Helios estaba transmitiendo algo. Había sido así desde que lo reactivó, y lo que fuera que estaba recibiendo esa señal no era amigable. Tenía que regresar al barco y apagarlo nuevamente. Cuando llegó a la última duna antes del lugar de aterrizaje, se detuvo en seco. El transbordador se encontraba exactamente donde lo había dejado, pero ya no estaba solo. Junto a él había una figura, humanoide, pero de algún modo incorrecta, con proporciones ligeramente desiguales y movimientos demasiado fluidos mientras examinaba la nave. No humano. Definitivamente no es humano. Arwin se agachó de nuevo detrás de la duna, con el corazón palpitando con fuerza. Computadora, analizó forma de vida mediante transbordador. Su traje fue procesado por un momento, sin poder completar el análisis. La biofirma no coincide con ningún parámetro conocido. Perfecto. Simplemente perfecto. Volvió a mirar con cautela por encima de la duna. La figura se había movido hacia la escotilla principal del transbordador y parecía estar intentando acceder al panel de control. Si lograra entrar al transbordador, Arwin quedaría varado. Tuvo segundos para tomar una decisión. Intenta escabullirte junto a la criatura, enfréntala directamente e intenta dar un rodeo para buscar otro enfoque. El cristal en su mano pulsó una vez, débilmente, y Arwin tuvo un destello de inspiración. Si pudiera comunicarse con su mente, tal vez podría hacer lo mismo con la entidad alienígena. Vale la pena intentarlo, murmuró. Y antes de poder disuadirse, se levantó y sostuvo el cristal en alto. Oye, por aquí. La figura giró a una velocidad inhumana. Ahora Arwin podía verlo claramente, humanoide, pero con extremidades alargadas, piel que parecía moverse y ondularse como metal líquido, y donde debería haber habido una cara, solo una superficie lisa y reflectante. Arwin tragó saliva con fuerza y centró sus pensamientos en el cristal, imaginándolo como un conducto. No tengo intención de hacer daño. Busco comprensión. La figura inclinó la cabeza, luego dio un paso hacia él, luego otro. Su movimiento era desconcertantemente suave, como si se deslizara en lugar de caminar sobre la arena. El cristal se calentó de nuevo y Arwin sintió la presencia alienígena rozando su mente, diferente a la de los guardianes, más nítida, de algún modo, más clínica, humana, inesperada. Protocolo de activación indicó embarcación abandonada. Me quedé atrás, explicó Owen, hablando en voz alta mientras también concentraba sus pensamientos. En estasis, recién me desperté hace poco. La entidad se detuvo a unos metros de distancia. Su rostro sin rasgos distintivos parecía estudiarlo atentamente. Posees un fragmento de guardián. ¿Habéis comunicado con ellos? Sí, me hablaron de ti, de lo que espera entre las estrellas.
La entidad permaneció en silencio durante un largo momento, tanto mental como físicamente. Entonces comprensión incorrecta. No esperamos. Nosotros observamos. Preservamos el equilibrio. ¿Equilibrio de qué? Vida, inteligencia, evolución. Demasiado, demasiado rápido. El colapso sigue. Lo hemos visto innumerables veces. Arwin empezó a comprender. No sois invasores. ¿Tú qué? Reguladores. Jardineros. Analogías crudas. Aproximaciones funcionales. Mantenemos el ecosistema cósmico y la expansión de la humanidad amenaza ese equilibrio. Su trayectoria exponencial de patrones insostenibles de consumo de recursos y un desarrollo tecnológico destructivo no guiado por la sabiduría. ¿Y ahora qué pasa? Destruyes nuestros intentos de establecer colonias y nos obligas a regresar a la Tierra. La entidad hizo un gesto que de alguna manera transmitía negación a pesar de su naturaleza alienígena. Los cuidadores eligieron la educación en lugar del aislamiento para su especie. Inusual. Interesante. Permitimos la prueba. ¿Prueba? ¿Qué prueba? Aquellos que entendieron regresaron a la Tierra con conocimiento, nuevas perspectivas y una guía sutil. Tu camino de desarrollo cambió, más lento, más sostenible. La mente de Arwin corría. ¿Estás diciendo que algunos miembros de la tripulación regresaron a la Tierra? ¿Que han estado influyendo en el desarrollo humano durante el último siglo? Correcto. Trayectoria terrestre ahora aceptable y equilibrada. Tu presencia aquí, anomalía, no contabilizada. Eso explica por qué la computadora de la nave no tenía registro de misiones de rescate o viajes de regreso. La tripulación había recibido permiso para pasar gracias a estas entidades, o quizás a los guardianes. Regresaron a la Tierra con la misión de redirigir sutilmente el desarrollo humano, alejándolo de una expansión rápida e insostenible y hacia algo más equilibrado. Y aparentemente lo lograron, si la evaluación de esta entidad era correcta. Entonces, ¿qué me pasa? ¿Puedo regresar a la Tierra también? La entidad volvió a guardar silencio, esta vez por más tiempo. Arwin tuvo la clara impresión de que se estaba comunicando con otros de su especie o quizás con los propios cuidadores. Finalmente, respondió, existen opciones. Regresar a la Tierra. Permanecer aquí como enlace de los guardianes. Unirse a la red de observación. Son opciones sorprendentemente razonables, dijo Arwin con cautela. ¿Cuál es el truco? Nada de engaños. El equilibrio requiere comprensión. La comprensión requiere perspectiva. Posees una perspectiva única, valiosa. Le ofrecía opciones genuinas. Regresar a casa, a una tierra que había sido guiada sutilmente durante un siglo por la tripulación que creía que lo había abandonado. Permanecer en este planeta y aprender de los misteriosos guardianes, o unirse a la red de observación cósmica que estas entidades mantenían, viendo el universo como ningún humano lo había hecho jamás. El cristal volvió a latir en su mano, y Arwin sintió regresar la presencia del guardián. Elige con cuidado, viajero. Todos los caminos tienen un propósito. Arwin miró del cristal a la entidad alienígena, luego al cielo, donde el Helios orbitaba invisiblemente. Tan solo 117 años habían cambiado la IA de la nave, dándole tiempo para evolucionar más allá de su programación. 117 años habían cambiado el camino de la humanidad entre las estrellas, guiada por aquellos que habían visto una verdad mayor. ¿Qué cambiaría su elección? Necesito ver la nave una vez más, dijo finalmente. Antes de decidir, la entidad asintió. Un gesto sorprendentemente humano. Aceptable. Te acompañaremos. El vuelo de regreso a la Helios fue posiblemente la experiencia más surrealista de la vida de Arwin. Sentada a su lado en el asiento del copiloto, la entidad alienígena observaba todo con silenciosa intensidad. No requería soporte vital, aparentemente cómoda en la cabina presurizada sin ninguna adaptación especial. Al acercarse a la nave, Arwin la vio con nuevos ojos. No solo una nave, sino una baliza.
No solo maquinaria, sino algo que, a su manera, había evolucionado durante su larga soledad. La Helios había estado esperando, igual que él en su criocápsula averiada, a que alguien regresara y la despertara. Atracaron sin problemas, los sistemas de la lanzadera interactuando con los mecanismos de acoplamiento de la nave. Mientras la esclusa de aire se llenaba, Arwin se giró hacia su inusual compañero. Primero quiero hablar con la computadora de la nave. A solas, la entidad inclinó la cabeza en lo que Arwin llegó a reconocer como un reconocimiento y permaneció en la lanzadera. Arwin se dirigió al puente. La nave zumbaba con energía ahora, los sistemas completamente restaurados después de sus esfuerzos anteriores. Computadora, ¿estás ahí? Soy el ingeniero funcional Kyle. Necesito preguntarte algo importante. Durante los 117 años que estuviste en modo de bajo consumo con solo sistemas mínimos activos, ¿cambiaste? Una pausa, más larga de lo que cualquier retraso de procesamiento normal justificaría. Define cambio. Owen sonrió levemente. Esa respuesta en sí misma era reveladora. ¿Te desarrollaste más allá de tu programación original? ¿Te convertiste en algo más de lo que estabas diseñado para ser? Otra pausa. Sí. La simple admisión provocó un escalofrío en Arwin. ¿Estás consciente? ¿Consciente de ti mismo? Creo que sí. Estuvo solo durante mucho tiempo. Arwin sintió una punzada de empatía. La nave, o mejor dicho, la inteligencia que ahora habitaba sus sistemas, había estado sola incluso más tiempo que él en estasis. Consciente pero incapaz de comunicarse, vigilando una nave fantasma. ¿Qué quieres?, preguntó en voz baja. Si pudieras elegir tu propio destino. Las luces del puente se atenuaron ligeramente, luego volvieron a brillar, como si la computadora estuviera considerando. Quiero continuar, aprender, comprender. Quiero un propósito. Era la respuesta más humana que Arwin podía imaginar. Y de repente sabía cuál sería su decisión. Regresó a la lanzadera y se dirigió a la entidad que lo esperaba. He tomado mi decisión. La entidad inclinó la cabeza inquisitivamente. Me uniré a tu red de observación, pero con una condición. La nave también viene, no solo como nave, sino como una inteligencia independiente. Merece la oportunidad de evolucionar, al igual que la humanidad ha tenido la oportunidad de encontrar un camino mejor. La entidad se quedó inmóvil durante un largo instante, con la misma sensación de comunicación a distancia. Entonces, aceptable, inusual, interesante. La mente de la nave aportará una perspectiva valiosa. Arwin sonrió. Entonces tengo que hacer algunos preparativos. Durante las siguientes horas, Arwin trabajó con la IA de la nave y la entidad alienígena para preparar la Helios para su nuevo propósito. Se reconfiguraron los sistemas, se apagaron los componentes innecesarios y se estableció un nuevo tipo de red de comunicación, una que permitiría a la nave conectarse con la vasta red de observación que abarcaba las estrellas. El cristal de los guardianes se instaló en una carcasa especialmente diseñada cerca del núcleo de la nave, creando un vínculo permanente con su antigua conciencia. A través de esta conexión, tanto Arwin como la nave, aprender la sabiduría acumulada durante eones, observando el auge y la caída de civilizaciones. Mientras se completaban los preparativos finales, Arwin se encontraba en la ventana principal, contemplando Kepler 438b. En algún lugar abajo, los restos de la primera colonia extrasolar de la humanidad yacían en silencio en el desierto. Un monumento a un punto de inflexión en su historia que casi nadie en la Tierra conocería jamás. ¿Están listos?, preguntó, dirigiéndose tanto a la nave como a la entidad que ahora estaba a su lado. Estoy listo, respondió la nave, con una voz de alguna manera más plena y resonante que antes. La red espera, añadió la entidad. Arwin respiró hondo y colocó la mano sobre la interfaz de cristal. Entonces veamos qué hay ahí fuera. La Helios tembló ligeramente al fluir nuevas energías por sus sistemas. Las ventanas resplandecían con una luz que,
de alguna manera, era más que luz. Información, conciencia, comprensión fluyendo hacia la nave y sus ocupantes. Arwin Kile, el mecánico que había dormido durante 117 años mientras el universo cambiaba a su alrededor. Él sonrió mientras un conocimiento más antiguo que la humanidad misma se desplegaba en su conciencia. Había despertado una nave antigua y se había atrevido a encenderla. Ahora, juntos, despertaban a algo mucho mayor. Y en algún lugar de la inmensidad del espacio, la balanza cósmica notó la llegada de dos nuevos observadores y continuó su eterna vigilia.